A mi juicio, la corrupción no solamente es un tema de recursos, la corrupción es un tema estructural, la corrupción es un tema en el que las políticas públicas que van en contravía de los intereses de los ciudadanos en determinado país pueden llegar por sí mismas a ser corruptas. Bienvenidos a Redu al Aire, donde el primer paso para combatir la corrupción es hablar de ella. Para esta ocasión quisimos conversar sobre la implementación de los acuerdos de paz en Colombia y la posible corrupción que ha estado inmersa en los mismos. Cabe resaltar que nuestra invitada experta tiene su opinión personal sobre el tema, por lo que las opiniones expresadas en este episodio no son representativas de la Red Universitaria Anticorrupción. Finalmente, después de años de guerra, se firma el diálogo de paz con las FARC el 26 de septiembre del 2016. Claro está que para el cumplimiento de estos acuerdos se destinaron recursos. Por lo tanto, en este episodio de Redu al Aire, queremos saber más sobre qué pasó con esos recursos. Por esta razón, hoy tenemos como invitada a María Consuelo del Río, quien es abogada del Externado de Colombia con especialidad en Derecho Penal de la misma universidad y en Derecho Público de la Universidad Nacional. Ha sido juez y magistrada, directora de Promoción de Derechos Humanos y de Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo. Es defensora de los derechos humanos, fue veedora distrital de Bogotá, docente universitaria y asesora en temas de paz actualmente. Bienvenida, María Consuelo, es un gusto para nosotros tenerte acá y que nos puedas contar un poquito más sobre cómo la corrupción ha afectado el cumplimiento de los acuerdos. ¿Cómo estás? Hola, Daniela, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, para ti y para todas las personas que nos escuchan. El tema del acuerdo de paz no es solamente un tema de recursos. Creo que, y no es solamente un recurso de los recursos que fueron destinados, sino de los recursos, de los inmensos recursos económicos que la cooperación internacional ha entregado al país. Pero no, como te digo, no es solamente un tema de recursos, porque a mi juicio la corrupción no solamente es un tema de recursos. La corrupción es un tema estructural. La corrupción es un tema en el que las políticas públicas que van en contravía de los intereses de los ciudadanos en determinado país pueden llegar por sí mismas a ser corruptas. Y aquí te pongo un ejemplo antiguo, una política que fue en un gobierno anterior, en el gobierno de Álvaro Uribe, la política de agroingreso seguro, que era una política pública. Pero la política per se era corrupción, era corrupta, la política, sin hablar ni siquiera de la inversión de los recursos. En el tema del acuerdo de paz con las FARC, primero la destinación de recursos de la que hablas al iniciar esta conversación, pues ya de por sí es una destinación que no cumple y que viene incumpliendo lo que se acordó en La Habana y luego se modificó en el Teatro Colón. Mira, el acuerdo de paz es un acuerdo que no es un acuerdo para las FARC. Creo que de los documentos más valiosos que se han construido en este país y que tiene un tema esencial, que es el tema de reforma agraria. Digamos, el tema de reforma agraria, sustitución de cultivos, el tema de manejo de tierra. Es básicamente una reforma agraria que viene aplazándose hace un siglo en este país, un poco más de un siglo a estas alturas, en la que simplemente hay unos terratenientes que no están dispuestos a ceder ni un solo acre, ni una sola hectárea, ni un solo centímetro de su tierra y que han venido acumulando a través de prácticas violentas. Las guerras en Colombia han sido todas por la tierra. Entonces, el punto 1 del acuerdo de paz es un punto de reforma agraria que beneficia a los campesinos colombianos, no a las FARC, que es como lo primero que uno tendría que aclararle a la gente. Cuando dicen es que se le entregó el país a las FARC, y yo veo gobernando a la misma gente que viene gobernando hace 20 años, ¿no? No se le entregó nada a nadie.
Y uno dice, bueno, ¿y qué pasó en Sudáfrica después del acuerdo de paz? Pues que Nelson Mandela, que era el guerrillero que estaba preso, fue el presidente. Y entonces todo el mundo admira a Nelson Mandela, pero pues nadie sabe quién era Nelson Mandela. Y entonces ahí sí no hay macartización de ninguna clase. Acá se dice que se le entregó el país a las FARC. Resulta que no se les entregó absolutamente nada, que lo que tienen son 5 curules en el Congreso, es decir, están en una condición minoritaria y que vienen siendo exterminados. Entonces fíjate que el tema de recursos aquí pasa, no es que pase a un segundo plano, es que pasa por la política pública, la política que no está escrita, pero es que las prácticas políticas son política pública de no cumplir el acuerdo. Para mí, lo más grave de este acuerdo es la falta de voluntad política del gobierno de Iván Duque en el cumplimiento del acuerdo. Y eso se refleja en el plan de desarrollo. ¿Dónde hay plata en el plan de desarrollo del gobierno Duque para el acuerdo de paz? Búscala que no la encuentras. Y ahí la destinación de la que habla el gobierno de Iván Duque para la paz, pues es una destinación mentirosa, porque en el plan de desarrollo, que es donde deben estar los recursos, y fue lo que se dispuso para la reforma agraria, para la reincorporación, porque es que tú no sales de 40 años de guerra ni para morirte de hambre ni para que te maten. Es decir, eso es una negociación, esto no fue un acto de sometimiento de la extinta guerrilla FARC al gobierno de Colombia. Fue una negociación entre una guerrilla que, si bien no estaba victoriosa, por supuesto que no, porque si no hubiera negociado, tampoco estaba derrotada, porque si hubiera estado derrotada, pues el gobierno de Colombia no hubiera negociado. Entonces, aquí hay una negociación en que las partes ceden, pero en que aquí la cesión que hizo las FARC de entregar las armas y de reincorporarse a la vida civil no fue para que los mataran ni para que los dejaran morir de hambre. Un poco han pasado las dos cosas, ¿no? Entonces, no, los proyectos productivos que tenían que haberse trabajado a través del acuerdo de paz ya en el tema de reincorporación, y eso dejó a un lado el tema de reforma agraria, que no se ha movido absolutamente nada para eso. Pero en el tema ya de reincorporación y de proyectos productivos, el Estado colombiano sigue poniendo trabas para la adquisición de tierras por parte de las FARC. No pueden comprar, yo no estoy ni siquiera hablando de donación de tierra, estoy hablando de que el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común no puede comprar tierras, no hay autorización para comprar tierras. Entonces, ¿cómo se implementan proyectos productivos sin tierras? Y el tránsito de los recursos internacionales, de los recursos de cooperación, se han quedado desviados por la mitad del camino, ¿no? Uno no sabe qué ha pasado con los recursos, pero yo te recuerdo que en el gobierno Santos, incluso quien manejaba los recursos del Fondo Colombia en Paz era una directora, cuyo nombre me olvida, Gloria Algo, que terminó presa y que terminó procesada por la desviación de esos recursos. Entonces, desde el comienzo de esta historia, después de la firma del acuerdo, a la fecha, han sido asesinados 251 firmantes de la paz. 251. Eso, yo no estoy contando ahí los líderes sociales, ni estoy contando ahí las masacres, estoy contando solamente la desgranada como de mazorca que se está haciendo de la gente del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Entonces, ahí uno dice, ¿es un tema de recursos solamente? No, no es un tema de recursos. Es un tema de voluntad política, es un tema también de corrupción, por supuesto, pero es que la corrupción está en todas estas prácticas y es un tema también criminal, de masacre y de asesinato. Yo te diría que te respondo tu pregunta de esa manera. María Consuelo, yo quisiera que habláramos un poco de esos recursos internacionales. Pues yo recuerdo que los gobiernos de los países nórdicos, Japón, Cuba, creo que hasta Venezuela, todo este combo de países como que le inyectaron muchísimo capital a los campos de reinserción y en general a los gastos que conlleva hacer este proceso de paz, porque es un proceso, principalmente creo que los últimos 3 puntos son los que más requieren capital, ¿no? Y si no hay plata, pues no va a funcionar esto, es así de sencillo.
Entonces, pues ya nos contaste que una directora que ahorita está presa. Yo espero que por lo menos se le haya hecho extinción o se le haya abierto el proceso de extinción de dominio, por lo menos para recuperar esos bienes, o cómo está sucediendo eso. No sé si nos puedes contar. Mira, no tengo idea de cómo va este proceso, pero eso es simplemente un ejemplo, Dani. Eso no, de hecho, el ejemplo de esta directora es un ejemplo de mala contratación, pero es que los recursos fueron grandes y fueron de Suecia, de Noruega, de Reino Unido. La Unión Europea ha inyectado capital aquí. Yo creo que me echó el tema de la paz de Colombia no era solamente para Colombia. El tema de la paz de Colombia, como cualquier proceso de paz, es un tema de competencia de todo el mundo, porque es que el tema de la paz y de los derechos humanos es un tema universal, no es un tema de un paisito por allá en el último rincón del mundo, que es de un paisito tercermundista. No, la guerra en cualquier parte del mundo afecta a la humanidad. Entonces, yo no te podría decir qué inyección de recursos, cuántos recursos. Te puedo poner algunos ejemplos que conozco bien de cosas que sí han pasado en el tema del acuerdo de paz, en que la obstaculización para la llegada de los recursos a donde deben llegar la ha hecho el gobierno. Ustedes saben que cuando entran donaciones internacionales no entran directamente, entran a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Es decir, las platas internacionales no le llegaron a las FARC, le llegaron al gobierno. Y entonces, un ejemplito tonto que conoce todo el país y es chiquito, son los 3.000 millones que de esa platica internacional cogió Iván Duque para su tema de imagen, ¿no? Su tema de manejo de comunicaciones, porque a él le pareció pues que eso era parte del acuerdo de paz, y resulta que eso no es parte del acuerdo de paz. La imagen de Iván Duque, entre otras cosas, así le meta mucha plata, no creo que mejore, no creo que se trate de coger la plata de la paz para hacer programitas de televisión. Pero este es solamente un ejemplo. Pero miren, por ejemplo, un proyecto grande de la Unión Europea, no les podría decir, pero es un proyecto para piscicultura que estaba manejando Ecomún. Les recuerdo pues que Ecomún es la empresa de entidad de economía solidaria, la entidad de economía solidaria que es producto del acuerdo de paz y que era la estrategia o ha sido considerada la estrategia para la reincorporación económica y social. Siempre cuando hablamos de este proceso hablamos de reincorporación más que de reinserción, porque la concepción es distinta, es reincorporar gente que nunca fue es decir, los delincuentes políticos tienen una categoría muy distinta a los delincuentes comunes. Son gente que estaba por fuera de la legalidad para obtener una mejor, más equitativa y más justa sociedad. Entonces, en eso, cuando hay un tema de cooperación para un proyecto, lo que se negoció con el gobierno de Colombia fue que el gobierno ponía una contrapartida, como se pone en ese tipo de acuerdos. No podría darle la cifra, pero hablemos de 1,5 millones de euros. Más o menos creo que es una cifra parecida. El gobierno de Colombia tenía que poner como contrapartida algo así como el 5% de esa cifra, y el proceso no ha arrancado porque el gobierno de Colombia no ha puesto la cifra. Porque parece que la voluntad fuera no que se avance, sino que se torpedee. Es decir, a uno le preocupa muchísimo que el gobierno de Iván Duque salga a hablar maravillas en Naciones Unidas del proceso de paz y de todo lo que ha hecho por la paz, y llegue aquí a recortarle recursos a la JEP, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, la Justicia Especial para la Paz, pues es una justicia de transición, y como justicia de transición, pues es una justicia que tiene un tiempo determinado, son 10 años lo que debería durar la JEP, pero con todos los obstáculos que ha puesto este gobierno, uno dice, es un tema solo, la corrupción es un tema solo de recursos, o hay corrupción cuando tú estás vulnerando la Constitución, cuando eres el gobernante y cuestionas la separación de los poderes públicos. A mi juicio, eso es corrupción, y es una corrupción grande,
es una corrupción del presidente de la República frente al tema de la Justicia Especial para la Paz. Entonces no solamente se cuestiona, no solamente se pretende incidir ilegalmente desde el Ejecutivo, sino que adicionalmente el Ejecutivo, que es el que maneja el dinero, recorta recursos para el funcionamiento de la JEP, lo recortaron para este año en el presupuesto, pero hay recursos para comprar camionetas y aviones lujosos para el gobierno. Es decir, y simplemente pongo el balance porque eso es corrupción. Y hay recursos para que el fiscal general se vaya de paseo con sus hijitas en vuelo oficial pagado por los colombianos. Para eso sí hay recursos. Y uno puede hacer una lista de los ejemplos para los que ha habido recursos, y ni siquiera voy a hablar de la pandemia, pues, ni siquiera voy a hablar de los 140 y pico de billones que dice Iván Duque que se han gastado en la pandemia. Yo no dudo que se los hayan gastado, pero no exactamente en la pandemia, cuando la Universidad Javeriana ha hecho un estudio de que no han sido más de 5 o 6 billones. Entonces ahí hay como 130 billones de pesos embolatados en el tema de la pandemia. Exactamente lo mismo ocurre con el proceso de paz. Entonces la plata de la paz... De acuerdo, María Consuelo. Claro, o sea, digamos que no es solo la desviación de recursos, sino todas las trabas políticas que se han impuesto al acuerdo de paz, que pues a su implementación que terminan siendo también corrupción. Y como en ese aspecto, yo te quería preguntar si se han implementado algún tipo de soluciones para intentar como reordenar o restablecer este orden de cómo deberían hacerse las cosas, o si definitivamente, pues digamos que no hay mucho por hacer, o las soluciones han sido también totalmente ignoradas por parte del gobierno. Mira, propuestas, claro que hay, y hay bastantes. Y recomendaciones, todas las que tú quieras de la comunidad internacional, empezando por Naciones Unidas, pero no olvides que el gobierno de Duque descalifica a la Organización de Naciones Unidas. La gente de Naciones Unidas ha estado absolutamente pendiente, y fíjense ustedes que incluso el manejo de la información ha tenido una alta dosis de corrupción. Cuando Naciones Unidas da parte diciendo los señores de la guerrilla entregaron, no me acuerdo cuántas armas eran, como 10.000 armas, y se arma por allá en el centro de Bogotá un piso con esas armas, en el museo no me acuerdo cuál, pero entonces se funden las armas y el gobierno dice es que no se entregaron todas las armas, cuando Naciones Unidas ha certificado que sí se entregaron. ¿Y qué es lo que le queda a la opinión pública con el eco que hace de eso algunos medios de comunicación? El incumplimiento, el aparente incumplimiento por parte de las FARC, no el incumplimiento real por parte del gobierno. Entonces, ¿qué soluciones? Pues mira, yo creo que hay una cosa que ha sido, que el país debería considerar que es realmente casi estoica. La gente, como lo dije al comienzo, en un proceso de paz, no en el de Colombia, sino en el de Guatemala, en el de El Salvador, en el de Sudáfrica, en el de Irlanda, en todos los procesos de paz, no entrega las armas para que la maten. Nadie se entrega para que lo asesinen. Y esta gente sigue resistiendo, ahí apostándole a la paz y creyendo en el proceso de paz con todos los asesinatos de los que están siendo víctimas. Yo creo que eso es como lo primero en materia de lo que tú denominas soluciones. No es exactamente una solución, pero sí es un ejemplo de persistencia. No han salido corriendo, no han vuelto a tomar las armas. Claro, hay un sector de las FARC que sí tomó las armas, y de acuerdo con lo que decía Iván Márquez en un video que conoció todo el país, pues las tomaron por el incumplimiento del gobierno. Pero hay un sector mayoritario que es el de Timochenko, el de Rodrigo Londoño, que fue el que signó el acuerdo junto con Santos, fueron las dos firmas famosas del acuerdo, que siguen resistiendo y proponiendo desde la CICIBE, proponiendo desde la CNR, proponiendo desde todos los espacios de acompañamiento al proceso, que simplemente proponiendo y exigiendo a través de acciones judiciales y a través de denuncia internacional que el gobierno, por favor, cumpla el acuerdo de paz. Es decir, para el tema de la solución, no es la solución del corrupto,
La solución para la corrupción no la puede dar el afectado con la corrupción, debería darla el corrupto. Debería haber un sistema judicial, creo que hay un sistema judicial un poco cooptado, pero parcialmente independiente, con un fiscal general que prefiero no referirme a él porque de pronto termino, como no puedo probar lo que voy a decir, entonces de pronto me meten a la cárcel por calumnia, pero con un fiscal general que no le da a uno garantías. Ese es el punto, eso sí puedo decirlo tranquilamente. No está dando garantías de imparcialidad. Hay unos jueces, fíjense ustedes lo que ha pasado con el honorable magistrado César Reyes, el que ordenó la detención del jefe del presidente. El día 4 de agosto fue preso el jefe del presidente y resulta que el pobre magistrado lo han amenazado de muerte, han salido a despotricar del magistrado. Entonces hay una situación de subordinación de un poder a otro, de imposición de un régimen que yo considero mucho más dictatorial, porque no estamos teniendo ningún tipo de garantía ni de libertad de expresión, una cosa es la libertad de prensa y algunos de otra cosa es la libertad de expresión, ni de fortalecimiento de las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando hablo de las redes sociales no hablo de Instagram, estoy hablando de la red de unidad de las personas. Es decir, este tipo de cosas que están pasando en este país, las matazones, las masacres, la vulneración a todos los derechos en este país, pues me parece que no son propios de una democracia. Entonces, la solución no podemos buscarla nosotros, tendríamos que buscarla nosotros como sociedad, pero exigiendo al gobierno desde el punto de vista democrático, ¿no? Porque pues hay otro tipo de soluciones. Hay otro tipo de soluciones que son las soluciones armadas por las que la guerrilla iba, pero que en este momento ha dicho no queremos más guerra, a nosotros no nos interesa la guerra, entonces la exigencia es por la vía legal. Pero fíjense que hay un sector político al que le interesa la guerra. La guerra es un buen negocio. Digamos que los trompistas, para no decir quiénes van los trompistas, la gente como esos bárbaros que entraron al Capitolio el día de ayer. Bueno, María Consuelo, yo quiero preguntarte pues sobre un tema que ha sonado hace poquito y es el tema de los bienes de las FARC. Pues hasta... ¿El tema de qué? No te entendí, Dani. De los bienes de las FARC. ¿De los líderes? Bienes. Ah, de los bienes de las FARC. Sí, okay. Porque pues para el 31 de diciembre del año pasado ya se tenían que haber declarado todos los bienes para reparación de las víctimas del conflicto. Y no sé, tú me sabrás decir, pero lo que dijo, por ejemplo, Néstor Humberto Martínez, es que las FARC tenían una cantidad de capital indeclarada en paraísos fiscales abismal, que era una locura que como esta gente pudo haber incumplido su parte del acuerdo por este aspecto. Ahora, yo no sé si esto sea verdad o sea una estrategia una estrategia política, como ya nos has contado que ha sucedido con el gobierno, pero sí me gustaría saber qué ha pasado con lo que las FARC no ha declarado, ¿sí? ¿Qué ha pasado con esa reparación a las víctimas? Néstor Humberto, me estás hablando de Néstor Humberto Martínez, el de los Panama Papers, el que tiene plata en paraísos fiscales, ¿verdad? De ese Néstor Humberto Martínez. Ok, sí, el que no pudo llegar a España porque entrampó el proceso de paz. Fíjate que eso es lo que están haciendo. Ese tema de Santrich, de Néstor Humberto Martínez, en cualquier país serio, Néstor Humberto Martínez tendría que estar en la cárcel. Pero pues no está en la cárcel, está por ahí dando declaraciones. Mira, hay un tema con yo de paraísos fiscales no conozco bienes de las FARC en paraísos fiscales. Es muy fácil soltar esos boom, pues que Néstor Humberto Martínez, que sí sabe de paraísos fiscales, nos diga en dónde están exactamente esos bienes. Están en Suiza, están en Panamá, están en las Bahamas, ¿dónde? ¿En qué paraíso fiscal están? No tengo idea de dineros. Yo lo que entiendo es que las FARC entregaron el oro que tenían, entregaron las armas que tenían, entregaron dineros, pero hay un problema con las tierras.
Hay un problema, es decir, y ahí hay un problema en el que se ha tratado. ¿Por qué hay un problema con las tierras? Porque hay ustedes saben que en este país hay un problema de titulación de tierras, ¿no? Un problema muy serio con los títulos de tierras en lo rural. En lo urbano, pues todo el mundo tiene su registro inmobiliario, pero en lo rural la cosa es muy distinta. Entonces, había muchas tierras de dominio de las FARC que no estaban siendo poseídas por las FARC. De hecho, las FARC nunca pusieron ninguna tierra ni ninguna posesión a su nombre. Pusieron títulos de posesión, o digamos, tuvieron poseedores que eran sus amigos o colaboradores e incluso parientes de algunos guerrilleros o parientes de parientes, para que la cosa fuera un poco más. Ellos hicieron una lista de las tierras que tenían y entregaron la lista, no las tierras. Porque pasó una cosa muy complicada con algunas tierras, no con todas. Se han entregado algunas cosas, pero no todas, y va a ser eso muy complicado. Resulta que después de la firma del acuerdo, uno esperaba, yo por lo menos que soy una ilusa, vieja y todo, pero sigo siendo una ilusa, yo estaba completamente convencida y me emocioné mucho cuando se entregaron las armas. Creo que fue de las pocas personas que estuvo por allá mirando en el centro de los vídeos que estaban presentando la entrega de las armas. Parecía que a nadie le importaba eso. Cuando la gente se desarmó y luego cuando la gente firma, uno hubiera esperado como una presencia del Estado en los territorios que las FARC estaban desocupando. Y no solamente una presencia militar, porque la gente tiende a pensar que cuando hablan de presencia del Estado es el ejército el que tiene que ir, pero no solamente no hubo ejército, nunca hubo presencia ni siquiera de las fuerzas militares, sino que tampoco hubo hospitales y escuelas y desarrollo, que era lo que uno esperaba. Ocupen las tierras de las FARC, no las ocuparon. ¿Qué pasó en los dominios de territorio de las FARC? O los dominios, las tierras que eran de dominio de las FARC. Pues que la llegaron a disputar todas las bandas armadas, sobre todo de narcotraficantes. Entonces tú tienes la pelea del Clan del Golfo con los rastrojos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ahí, como en río revuelto, ganancia de pescadores, muchos de esos ocupantes de las tierras que las FARC habían ocupado y que eran realmente de su dominio, de su propiedad, y que estaban siendo poseídas por terceros, pues esos terceros están ahí ranchados diciendo, esto es mío, esto nunca fue de la FARC presenta una lista y resulta que la gente que está ahí está diciendo, esto es mío, y parte de la matazón que hay es esa, de la matazón por tierras. Entonces, esa partecita de las tierras sí me parece a mí que no se cumplió exactamente como era, pues que el gobierno tampoco ayudó, ¿no? En eso también es muy complicada la postura del gobierno, y ahí sí te digo que ni siquiera el gobierno de este señor presidente, el que tenemos ahora, sino que esto empezó desde Santos. Es decir, fue en el momento en que se firmó el acuerdo en el que tendrían que haberse ocupado inmediatamente esos territorios, inicialmente con ejército para evitar la cantidad de gente armada que iba a llegar, porque paramilitares se sabía que había y que estaban esperando un poquito la oportunidad y la tuvieron, pero tampoco llegó jamás. Y fíjate lo que está pasando en el campo, que lo aplaude un sector político aquí, y para el presidente es muy fácil decir, se están matando por líos de faldas y es una matazón entre narcotraficantes. Y no es así. Es decir, eso no es tan así. Por supuesto que hay narcos matando gente, pero ¿quién está detrás de los narcos? ¿Por qué el Clan del Golfo está matando a los exguerrilleros? ¿Qué interés tendría el Clan del Golfo? ¿Quién está detrás del Clan del Golfo? Se preguntaría uno en algunos casos. Es decir, para hablar solamente de algunos ejemplos. Entonces sí, hay un incumplimiento. Desde esa perspectiva uno podría decir que no se cumplió adecuadamente, y que me parece que si no hay un trabajo consensuado entre unos y otros, es muy complicado cumplir. Y fíjate que no solamente en eso, sino también en el tema de sustitución de cultivos. ¿Cómo es que llama la entidad estatal la Agencia de Sustitución de Cultivos?
que estaba haciendo un trabajo con las comunidades de las zonas de influencia de las FARC, incluso pues trabajando esto con el nuevo partido de los exguerrilleros, de la extinta FAREP, para lograr un proceso de sustitución. Eso sí se empezó en el gobierno Santos, como tratando de hacer sustitución, y recuerdo zonas en que se alcanzaron a sembrar cacao y café, produce muy buen café, algunos de las CTCRs. Y resulta que en este momento, cuando se está hablando de fumigación con glifosato, pues se está rompiendo claramente lo que era un tema de sustitución voluntaria de cultivos. Y eso no afecta al FARC, eso afecta al campesinado colombiano. Entonces ahí sí, hay incumplimiento en esa parte de bienes de tierras, es lo que yo conozco. Yo lo que sé de los otros bienes, yo de paraísos fiscales no tengo ni idea, jamás he oído hablar de paraísos fiscales. Yo vengo asesorando a esta gente desde el año 2016, asesoro a algunas personas de las FARC, y lo que he visto también, que es terriblemente complicado, es el obstáculo permanente a cualquier gestión legal que haga la gente de Común, por ejemplo. Yo estuve asesorando de Común por unos 3 años. Abrir una cuenta bancaria para ellos fue, mejor dicho, hubo que meterle superintendente financiero al asunto, porque los bancos no querían abrirles cuentas. Es decir, empezando por ahí. Entonces, ¿dónde está la voluntad de un acuerdo de paz y cómo se puede hablar de bienes, de cuáles bienes y de cuáles paraísos fiscales? Yo lo que he visto es gente común y corriente, ¿sabes? No tienen ni cuerno ni cola. Vengo trabajando con esta gente y veo que hay gente, como en todas partes, gente buena, gente mejor, gente no tan buena, no tan chévere, pero en todas partes encuentras eso. Es gente que le está apostando a la paz y que no ha tenido ni el respaldo gubernamental, ni han dejado de tener la estigmatización social, que es otra cosa que es muy complicada. Y que está prohibida en el acuerdo, entre otras cosas. O sea, realmente yo creo que una de las grandes conclusiones es que todos estas trabas y esta corrupción macro y general que proviene tanto de la política como de las cúpulas de las FARC o de quienes negociaron, terminan no afectando a estas personas como tal, porque esto es un caldo de cultivo que los beneficia a ellos al final, pero sí está afectando tanto al campesinado colombiano como a todos estos excombatientes que decidieron apostarle a las FARC, según te entiendo, María Consuelo. Y mira, afectan la sociedad colombiana, Danielita. Nos total. Afectan a todos. Mire, ustedes son muy jóvenes, ustedes nacieron en la guerra. Yo, que soy vieja, también nací en la guerra. Tenemos derecho, o teníamos derecho, y quizás por eso la ilusión de uno, de morirse en un país que tuviera una construcción de paz. Nadie dijo, y pues sería muy tonto el que creyó que con firmar un acuerdo estaba hecha la paz. Era un acuerdo para empezar a construir paz entre todos. Pero aquí lo que encuentras es un montón de gente muy rara, gente a la que no le pasó nada en la guerra, pero es la que menos perdona, ¿no? No perdona lo que no les hicieron. Si tú vas a la ruralidad del país, son las víctimas las que estaban votando el sí, son las víctimas las que dijeron, hombre, fortalezcamos esto, son las víctimas de las FARC, son las víctimas de los paramilitares, son las víctimas de la guerra, del ejército también, que produjo tanta víctima y sigue produciendo víctimas. Son esas víctimas las que piden a gritos que paremos esta guerra. Y es la gente de la ciudad desde el escritorio la que dice no, porque es negocio. Porque para algunos es negocio. Y ese negocio de unos pocos termina afectando el tejido social de todos. Y digamos que ya para cerrar, María Consuelo, mi pregunta final sería, ¿cómo crees que esta corrupción, no solo en términos monetarios, sino políticos, sociales, de hecho, de interacciones entre grupos, pueden llevar a que el proceso de paz termine totalmente fracturado? ¿O tú crees que igualmente nos mantenemos en pie y firmes en la esperanza de estas personas que siguen apostándole al acuerdo de paz? Mira,
yo que soy una ilusa, como te digo. Yo también soy de las tuyas. Sí, yo sé, si no, no estaban ustedes metidos en este cuento. Estar metido en el país más corrupto del mundo, que nos ganamos el ranking de corrupción, estar jugando a trabajo anticorrupción, pues eso es de un iluso total. Pero entonces, pero yo creo que si no hay gente ilusa como nosotras, si no hay gente que le apueste a las causas perdidas, pues las causas sí se quedan perdidas. Yo creo que hay cosas por hacer. Yo creo que la manera de solucionar, yo lo que lo veo es un poco lejano, yo no lo voy a ver, pero espero que tú sí lo alcances a vivir, yo no. Pero creo que aquí hay que construir unos imaginarios sociales distintos. Creo que a tu generación, a los hijitos de ustedes, porque tú eres como de la edad de los míos, es decir, es a ustedes, es a esta generación a la que le estamos dejando un país que no crean que no, macho, eso sí tampoco vayan a decir ustedes que es que ustedes son la generación del cambio. No, nosotros también tuvimos nuestras luchas en la juventud. Creo que todas las hemos tenido y creo que solamente hay por ahí una generación que es como muy light, que no hizo nada con ella, pero ustedes sí, ustedes los de tu edad sí. Yo creo que aquí lo único que hay que hacer es fortalecer el tejido social. Yo creo que solamente la sociedad puede sacar a los corruptos del poder. Solamente la sociedad puede generarlos sin miedo, porque yo lo que veo es mucho miedo al cambio. A quien produzca, a quien realmente proponga cambios. Creo en la vía democrática, creo que toca hacerlo democráticamente, creo que tenemos que estar vigilantes y creo en otra cosa, en que el tema es de educación, es decir, que pasarán generaciones para que haya para que haya una sociedad de respeto, que respete y valore la vida y que respete y valore al otro. Es decir, creo que toda la mortalidad del COVID aquí, los 45.000 muertos que tenemos, tienen mucho que ver con la normalización de la muerte que hemos hecho en Colombia. Aquí hay una masacre, aquí hay un muerto, aquí hay un asesinado, no le importa un ardite a nadie. Entonces tampoco importa que se hayan muerto 45.000 personas, que somos 50 millones, y fíjate que eso no es un escándalo en esta sociedad, pero en otras sociedades un muerto sí causa una movilización. Aquí estamos un poco quietos, un poco pasmados, quizás por toda la matazón que han hecho de los defensores de derechos humanos, de los líderes sociales, de los disidentes políticos, de los opositores, pero no podemos cejar en estas luchas. Y la lucha contra la corrupción es una lucha contra la corrupción estructural, no es una lucha del robo de los centavos, es una lucha contra esas prácticas corruptas, contra esas políticas corruptas y excluyentes, en que solamente unos pocos tienen derechos y las minorías tienen que estar excluidas, empobrecidas y con sus derechos violados. Esa es la verdadera corrupción. En un Estado social de derecho en que los derechos humanos no tengan vigencia, hay necesariamente corrupción y creo que es una corrupción estructural. Lo otro es picardía y robo. Sí, tenemos unos gobernantes ladrones, los hemos tenido y los tenemos ahorita terribles, ladrones. Pero para mí el tema de los ladrones no es el tema principal, es el tema de por qué están robando y qué es lo que están haciendo con esta sociedad. Totalmente de acuerdo. Pues antes que nada agradecerte por solucionarnos tantas dudas. Yo por lo menos hablo desde mi perspectiva y es que a veces los medios como que nos cuentan esta historia tergiversada, ¿no? Digamos, se le da importancia a unas cosas y se omiten otras y pues yo soy de la creencia de que es importante conocer todo, así sea por dar una opinión informada en principio y pues en segunda para intentar generar un cambio, ¿no? Si no sabemos cuál es el problema, ¿cómo lo vamos a atacar? Entonces, muchas gracias María Consuelo, pues a mí personalmente me quedó súper claro pues que el problema es más allá que un simple tema de recursos, que es lo que a veces uno pensaría, ¿no? Es un tema más de voluntad, es un tema más de acción, es un tema de creernos el cuento, pienso yo. De verdad esto es una herramienta importante, pero tenemos que usarla de una manera inteligente porque si no va a fracasar como todos los procesos que han fracasado hasta ahora.
Entonces, pues, pero no vamos a dejar que fracase, Dani, no vamos a permitir. no, la idea es apostarle todos los días y seguir luchando por este sueño que tenemos todos. Entonces, muchas gracias, Mara Consuelo. Gracias. Gracias a ustedes, muchachos, muy lindos, me gustó conocerlos. Gracias por estar conectados en un episodio más de Red U al aire. Los invitamos a escuchar el resto de episodios en las diferentes plataformas digitales como Spotify, Deezer, YouTube y iTunes. Y no se olviden seguirnos en nuestro Instagram y Twitter como Red_UA, en Facebook como La Red UA y visitar nuestra página web www.redua.org para conocer más de nosotros. Y recuerden que el primer paso para visibilizar la corrupción es hablar de ella.